Bueno, parte de lo mucho que se dijo el día de ayer en este foro, en esta discusión sobre la iniciativa que envió el presidente de la República el pasado 5 de febrero para reformar al Poder Judicial. Agradezco muchísimo que nos acompañen para debatir, para hablar, para seguir con estos importantísimos diálogos de un tema sustancial, esencial en la vida de nuestro país. A Julen Rementería, él es coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores. Senador, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola Juan, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte y desde luego saludar a todo el auditorio. También agradezco al diputado Hamlet Almaguer, secretario de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, que nos acompañe. Hamlet, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan. Buenas tardes al senador Julen y a toda la audiencia. Julen, senador, pues veo que hay apertura por parte de la oposición a discutir esta iniciativa de reforma. Veo que no hay una cerrazón a rechazarla de entrada, sino a intentar encontrar aquello en lo que a través del diálogo pueda mejorar al Poder Judicial. ¿Cuál es la postura del Partido de Acción Nacional y la suya personal con respecto a la posible elección de jueces, de ministros, de magistrados por voto popular? Con mucho gusto, Juan. Déjame antes primero saludar al diputado Hamlet, a quien tuve la oportunidad de saludar también ayer. Ahí estuvimos los dos en el foro. Y con esto, bueno, decirte que lo primero que tenemos que hacer es reconocer todos, yo creo, así lo hacemos, yo particularmente así lo hago, que hay una tarea por hacer, la reforma al Poder Judicial. El Poder Judicial en México no está bien, no es lo que el país necesita. Aquí lo que es, bueno, ya se asume, me parece a mí que falta la decisión última de los tribunales electorales, pero bueno, suponiendo para ese debate no llevarlo en este momento, que las cuentas de los diputados, de los senadores van a quedar como está, que a raíz de lo que el tribunal diga, en el tribunal electoral me refiero, vamos a suponer que ya se tiene pues los números suficientes para esta capacidad reformadora, como se hizo ayer. Suponiendo que esto es así, bueno, lo que nos queda, desde luego, es debatir, discutir. Estamos obligados a ellos, no quienes somos minoría o quienes sean mayoría, sino todos en general. Yo creo que tenemos esa obligación frente a la nación, frente a los ciudadanos, para tratar de lograr el mejor producto, el legislativo que se pueda. Ahora, ¿qué es lo que tenemos delante de nosotros? La propuesta definitiva, yo creo que no, me parece que se puede enriquecer. Ayer yo lo decía en mi participación ahí en el mismo foro, que lo que tenemos que hacer, lo que tendríamos que hacer es tratar de lograr un consenso al final de todos estos foros. Yo estoy seguro que habrán cosas buenas que se expondrán ahí en los foros y que nos permitirá pues salir con una propuesta consensuada, pudiéramos llegar a ella si hay la disposición. Ahora, el tema, lo que nos pone, digamos que en los dos polos, Juan, Hamlet, no sé si estén de acuerdo, es más bien el tema de la elección de los jueces, ministros y magistrados, porque se dice a partir de ello que se podría erradicar la corrupción, se garantizaría la independencia, se reducirían los plazos, se acabaría también el nepotismo. Yo sostengo que eso no es así, que no es cierto que solo con eso se puede lograr ello. Hay que ir a buscarlo, sí, es la solución hacerlo por el voto de la mayoría o del pueblo, el elegir a los jueces, ministros y magistrados como garantía de ello. Yo creo que no. Hay mucho que hacer en la reforma, hay que hacerla juntos, porque también dije, si nos equivocamos en esto, el país lo puede lamentar. Si acertamos seguramente en la comunión de todos los que pensamos que hay que hacerlo, aportando ideas, podremos dejar a México un mejor producto legislativo, estoy seguro. Diputado Almaguer, entonces el elegir a los jueces, a los ministros, a los magistrados ya le daría al Poder Judicial la seguridad de poder funcionar de manera idónea y con ello pues mejorar la impartición de justicia en nuestro país. Para un gran problema como es la profunda injusticia de nuestro país se requiere una gama de soluciones, no basta con una medida en particular. Yo celebro la apertura del senador Julen, se lo dije en la comisión permanente en la sesión de esta semana porque estuve atento a su discurso y también escuché el mensaje de ayer. Lo que veo es que algo que hace un año era rechazado por la gran mayoría de la élite y de la cúpula judicial y también política, hoy ya se presta a discusión y eso lo celebro. Veo que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya hay 3 bloques que se fragmentó y no solamente tenemos a quienes están a favor y a quienes están en contra, sino un nuevo tercer bloque de personas que han meditado, de ministras y ministros que pues ya les cayó el 20 de lo que ocurrió el 2 de junio,
que incluso lo traducen a un esquema constitucional y dicen, bueno, nosotros somos un poder constituido, que es lo que dijo el ministro Pardo ayer, y como poder constituido voy a acatar lo que el constituyente determine. Eso ya es un respeto, digamos, a esta mayoría calificada y a las legislaturas en las entidades federativas. Y aquí lo importante es que algunos ministros presentaron propuestas sobre cómo llevar a cabo este proceso. Algunos hablaron de procesos graduales, por ejemplo, por materias o por territorios, que son los circuitos, cada estado es un circuito. Otros más por la renovación natural del Poder Judicial Federal. Pero a mí me gustaría reunir esto con el apunte que hacía el diputado Moreira ayer, cuando daba cifras sobre los pocos jueces que hay en México. La renovación entonces del Poder Judicial no pasa solamente por sustituir a quienes están impartiendo justicia, sino por multiplicar el número de jueces en el país. Y con un conjunto de soluciones que también pasa por la creación de un tribunal de disciplina que pueda vigilar y también sancionar eventualmente las conductas indebidas en el Poder Judicial Federal, pues yo creo que podemos mejorar. Y lo he dicho en muchas ocasiones, no basta con la reforma al Poder Judicial Federal, tenemos 32 poderes judiciales locales. Ayer el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de aquí de la Ciudad de México también estuvo en el foro, el magistrado Guerra, y habló sobre la necesidad de reformar la justicia también a nivel local, Juan. Y además a nivel de fiscalías. Senador Rementería, ¿qué añadiría usted a esta iniciativa para mejorar la justicia en nuestro país? Yo rápidamente voy a opinar aquí que me parece que no hay reforma al Poder Judicial que pueda funcionar si no se hace una revisión profunda al sistema de procuración de justicia, es decir, a las fiscalías, tanto a la federal como a las estatales. Bueno, ayer yo mismo dije que habría que revisar justo las fiscalías, también las policías. Se sabe que estos no son parte del Poder Judicial per se, pero claro que de alguna forma en la administración de la justicia pues tienen que ver, porque al final las fiscalías pues son las que presentan generalmente a los detenidos, a los imputados, y son a partir de sus trabajos los que donde el juez puede hacer un buen trabajo o puede de repente terminar un trabajo deficiente que termina por liberar a las personas que son pues llevadas ante el juez, ¿no? Ahora, ¿qué se puede mejorar? Yo creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, Juan. A mí me parece que lo que se tiene que garantizar, ayer lo dijeron algunos ministros, y como bien lo dijo el diputado Hamlet, yo reconozco hoy la apertura al diálogo que tienen los ministros, algunos de ellos aportando cosas que me parece que de manera sensata debiéramos tomar en cuenta. Ahí se habló, digamos que, de ir esto poco a poco haciéndolo, de llevarlo a cabo de una manera gradual. Me parece que eso es fundamental. No podemos pensar en meter al país en una ruta de que hoy se acabó y ahora todos los que estaban se van y todos los que vienen son nuevos, porque corremos el riesgo de paralizar la administración de la justicia en nuestro país. Por otro lado, hay cosas que me parece que vale la pena destacar, como también lo que se dijo. ¿Qué va a pasar con toda la gente que tiene una natural aspiración a ir, digamos, escalando en el Poder Judicial, haciendo carrera judicial, para poder algún día en su carrera, ¿por qué no?, aspirar a llegar a ser juez, magistrado? Eso pues podría limitarse si no tenemos cuidado en las resoluciones que se hagan, y por supuesto que demeritaría, digamos que la posibilidad, las ganas de hacer mejor tu trabajo, porque podría ser en el tiempo premiado al hacerlo bien. Entonces yo creo que esas cosas son fundamentales, además de que también afectaríamos de alguna manera sus derechos a poder crecer escalafonariamente en la carrera judicial. Entonces hay cosas que se pueden digamos que ver bien de esta iniciativa, por ejemplo, por los plazos que duren los magistrados, los ministros, los jueces, en fin, eso puede ser, me parece que es algo que es perfectamente posible ponernos de acuerdo, pero hay cosas en las que yo, tal cual, como lo decía el diputado, esto no es solamente, o no debiera ser, como parece que se ha centrado en el tema de que a partir de la elección por la vía popular de los jueces, ministros y magistrados vamos a resolver todo. Absolutamente no. Yo creo que a la reforma le falta mucho más. Y una última cosa, en esta parte, si me lo permites, Juan Hamlet. Hay algo que yo no acabo de entender. Reconocemos todos que hay una necesidad de una reforma judicial, y es hecha bien. Y también necesitamos que hay que hacerla pronto, ya lo sabemos. Ahora, ya como están las cosas en materia electoral de nuestro país, no entiendo por qué tiene que ser tanta la prisa si al final ya no hay una prisa de esa manera, porque
Igual, si tienen la mayoría calificada, la van a tener en septiembre, en octubre, en noviembre. La pueden administrar para tratar de sacar un mejor producto. Yo digo, no podemos darnos el tiempo necesario para poder analizar esto durante septiembre y octubre y noviembre, por ejemplo, y entonces ponernos una fecha límite para que no se vaya, como a veces las cosas en el tiempo y nunca pase, pero sí el tiempo suficiente para poderlo analizar. Por cierto, también daría tiempo a que la próxima presidenta llegue, se instale y pueda tomar el control de algunas cosas en las que pueda, ya con el poder, pues opinar y conducir a su bancada de una forma que permita resolver las cosas a futuro de la manera mejor posible. Hamlet Almaguer, nos quedan un par de minutitos, pero me parece un muy buen punto el que señala aquí el senador. Sí, yo retomo las aspiraciones de los oficiales, de los actuarios, de los secretarios, que son los primeros en enfrentar las barreras casi infranqueables del nepotismo. Y voy al caso del estado de Guanajuato, donde el gobernador del PAN, Diego Sinue, acaba de nominar para una magistratura a la esposa del fiscal Samarripa, que lleva 15 años en el cargo, y también la legislatura del estado de Guanajuato, que acaba de designar como consejero de la judicatura a un expresidente estatal del Partido Acción Nacional. Por eso yo insisto en la necesidad de las reformas a los tribunales a nivel estatal. Pero tan expedita, o sea, no se podría, Hamlet, como dice el senador Rementería, alargar un poco la discusión, no hacerla dilatoria, pero que en octubre, que en noviembre se pudiera seguir discutiendo. Hay cosas que son secuenciales y lo hemos visto en otras muchas materias. Arrancas con una reforma y vas ajustando sobre la marcha. Hemos tenido incluso en esta legislatura reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, que se había lanzado recientemente y necesitó ajustes y se hicieron. El hecho de que no sea perfecta no significa que no sea posible. Yo creo que tenemos que avanzar, aprovechar el tiempo y creo que el país no tiene tiempo que perder. Y por supuesto, después de esto vendrá la legislación secundaria, ley orgánica del Poder Judicial Federal y otras materias que se tienen que ajustar. Pero hay puntos en los que ya podemos arrancar y yo creo que es urgente. Pues les agradezco a ambos. Senador Rementería, muchísimas gracias por habernos acompañado y celebro enormemente el diálogo que está llevando no solo en estos micrófonos, sino a través de estos parlamentos abiertos. Muchas gracias, senador. Al contrario, Juan, Hamlet, muchas gracias a los dos. Un saludo a todo el auditorio. Muy buenas tardes para todos. Hamlet Almaguer, diputado, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y seguimos pendientes de estos diálogos y de este tema fundamental, prioritario en la vida de nuestro país. Gracias, Hamlet. Gracias, Juan, Julen, audiencia. Nos vamos a una pausa, no se vaya, regresamos con más información aquí a Fórmula Noticias.